Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a todos, qué gusto saludarlos. Por ahí vemos las pantallitas, sabemos que se han añadido bastantes, gracias al Señor. Siempre es un privilegio, hermanos, que podamos reunirnos para estudiar su palabra. Yo los voy a invitar para que nos pongamos en las manos del Señor en esta ocasión y que le pidamos al Señor que nos ilumine con la luz de su palabra. Señor Jesús, venimos en esta noche a tu presencia a darte gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, a darte gracias por todas tus bondades, tus misericordias. Señor, entramos con gratitud, como dice tu palabra, Señor. Y venimos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Señor, gracias por ser nuestro amado Salvador, por ser nuestro Redentor, por haber estado dispuesto a ocupar nuestro lugar, Señor, en la cruz del Calvario, a pagar el precio, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque has comprado nuestra salvación con tu preciosa sangre, Señor. Para nosotros la salvación es gratuita, Señor, pero tú lo pagaste todo, lo pagaste con tu vida, Señor. Y por eso estamos agradecidos, somos tuyos, Señor, somos tus hijos, tú eres nuestro Padre, Señor. Reconocemos que tú eres el alfarero y nosotros solo somos el barro en tus manos, Señor. Haz de nosotros lo que bien te parezca, haz con nosotros lo que tú quieras, somos tuyos, Señor. Y en esta noche venimos humildemente a pedirte que nos bendigas con la luz de tu palabra, que nos alumbres con el entendimiento de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor Jesús, en esta noche, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Sé propicio a nosotros, Señor Jesús, que somos pecadores y te necesitamos, Jesús. Venimos como menesterosos, venimos como pobres, Señor, como huérfanos, como extranjeros, Señor, a pedirte que tengas misericordia. Danos la porción que necesitamos el día de hoy para continuar caminando, con tal de que podamos crecer en la relación contigo, con tal de que podamos estar listos para cuando tú vengas, Señor, que estemos preparados. Bendito seas por siempre. Damos gracias por todos los hermanos que ya se añadieron, por los que se añadirán, y también oramos por los hermanos que verán la enseñanza en internet, Señor, que a cada quien nos dé nuestra porción. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Gracias por su paciencia con los clics que tenemos que hacer. Pues queridos hermanos, estamos siempre estudiando un tema muy grande que es este tema en blanco, más que vencedores en Jesucristo. Y la noche de hoy nos corresponde estudiar Jesús nos da la victoria sobre el temor. Las semanas anteriores estudiamos cómo el Señor Jesús nos da la victoria sobre la culpa. Y hoy nos corresponde estudiar que Jesús es quien nos da la victoria sobre el temor. Este es el código QR para las personas que ven este video por YouTube. Pueden escanear este código para llegar automáticamente a la comunidad de los estudios bíblicos por Zoom. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Es que reciben el link para que se puedan añadir, pero además de eso también reciben el material que estudiamos en PDF. El, el tema de hoy, hermanos, está tomado de estos tres libros preciosísimos. El primero es el libro de nuestra amada doctora B.R. Hicks, que se llama Cómo vencer los temores básicos del hombre. Ella ahí explica cuáles son los 7 temores básicos y de qué manera se pueden vencer. El segundo libro es el que está en medio, que ya se los he recomendado, yo no lo he conseguido, lo tengo en una plataforma, pero no lo puedo compartir, de la Consejería Bíblica. Es muy lindo porque está hecho por dos doctores que son psicólogos, pero también pastores. El tercero que ya se los pude compartir. Este es un libro muy precioso del hermano David Jeremiah, que es Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Así es que en estos tres libros me basé para poderles compartir el material de hoy. No puedo dejar de mencionar a las enseñanzas de la doctora Hicks, aunque ya mencioné su libro, y tampoco puedo dejar de mencionar las enseñanzas del pastor Carlos, porque pues procuro siempre enriquecer el material de lo que he aprendido de ambas personas. Este es el contenido, hermanos, para la enseñanza de esta noche.
Vamos a estudiar que hay dos clases de temores. Hay un temor que Dios puso de manera original en el corazón del hombre y este se corrompió. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de temores. Vamos a ver cómo era el temor al principio. Vamos a ver el temor de manera original, de la manera limpia. Vamos a estudiar cómo se corrompió, ay, perdón, me faltó una tilde, cómo se corrompió el temor. También vamos a ver hasta dónde se corrompió el temor. Vamos a ver como ciertas etapas de cómo va avanzando el temor. Vamos a estudiar lo que la doctora Hicks le llama el temor impío. Vamos a mencionar las fobias. Vamos a mencionar las ansiedades, los ataques de pánico, que son cosas que desafortunadamente se escuchan más frecuentemente. Y vamos a estudiar lo que le llaman miedos relacionales. Vamos a ver un buen pasaje de la Biblia donde vamos a entender que el temor contradice la palabra del Señor. Y la parte siempre más importante, hermanos, es la parte final en todos los estudios. 4 pasos para que Jesús nos dé la victoria sobre el temor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Pero hermanos, la victoria es del Señor Jesús. Él es quien nos la da a nosotros. Así es que empezamos entonces con las dos clases de temores. Esto lo tomé textual del libro de la doctora Hicks. Ella menciona que existe un temor que se llama el temor santo. Quiero que noten bien, ella dice es la fe, el temor santo es la fe en la santa y verdadera palabra de Dios. Eso es el temor santo, tener fe en la palabra de Dios. Hermanos amados, una cosa es creer en Dios y la Biblia dice que aún el diablo y los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero no solo debemos creer en Dios, sino debemos creerle a Dios. Debemos creerle a su palabra. Debemos creer sus promesas. Eso es importante, eso es fe. No solo es creer en Dios, sino creerle a su palabra, que lo que está escrito en su palabra es la verdad de parte del Señor. El segundo temor, la doctora le llama el temor impío. Y en vez de ser la fe, como en el primero, aquí dice es la duda y la desconfianza en la santa y verdadera palabra de Dios. El temor santo, hermanos, es la fe en la palabra de Dios. Pero el temor impío es cuando ya no tenemos fe en la palabra de Dios, sino que por el contrario, tenemos duda y tenemos desconfianza. Si tenemos duda y tenemos desconfianza de la palabra de Dios, entonces vamos a tener lo que la doctora le llama el temor impío, lo que los profesionales en la actualidad le llaman miedo. Lo vamos a ver como sinónimos, pero yo se los pongo en los mismos términos que la doctora menciona en su libro. Entonces ahora les quiero explicar cómo era el temor al principio. Hermanos amados, Dios cuando hizo a Adán y a Eva, le dio de sus capacidades, le dio ciertas cosas para que al hombre le sirviera eso para tener comunión con su creador. Pero esas capacidades se corrompieron cuando Adán decidió desobedecer a Dios. Cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios le dijo que no comieran, al desobedecer, todas las cosas buenas que Dios había puesto en el corazón del ser humano, todas esas cosas se corrompieron. Por ejemplo, el amor que Dios había puesto se corrompió y se convirtió en odio. Lo contrario. Y en este caso, el temor que Dios había puesto, el temor santo que acabamos de leer en la diapositiva anterior, ese temor santo se corrompió. Pero ¿cómo era al principio? Por favor, lean conmigo el Salmo 111:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, el temor de Jehová es lo que nos da a nosotros sabiduría. Pero ¿qué es el temor? El temor es el respeto, es la reverencia, eso es el temor. El temor no es miedo, el miedo ya es el temor, pero corrompido. El miedo es el temor, pero ya torcido. Después de que Adán y Eva desobedecieron, el verdadero temor, el temor para el Señor, el respeto, la reverencia, es la que se corrompió y se convirtió en miedo, y lo vamos a ver en la Biblia. Pero hermanos, dice en el versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hermanos, Dios puso en el corazón del ser humano el temor para que tuviéramos ese respeto, esa reverencia por la palabra, por la presencia del Señor. Les voy a contar cómo se los puedo explicar. ¿Qué es reverencia? Si lo estudiáramos en La triple naturaleza del hombre, que es uno de los libros de la doctora Hicks, la reverencia es el sentido del oído del espíritu. Para poder escuchar nosotros la voz de Dios, necesitamos tener reverencia. ¿Qué es reverencia? Reverencia es el respeto cuando estamos en la casa del Señor, cuando estamos escuchando su palabra. Hermanos, no debemos estar comiendo cuando estamos escuchando la palabra del Señor, porque o estamos escuchando la palabra del Señor o estamos comiendo. Es una falta de respeto, hermanos, que uno esté escuchando la palabra del Señor, por ejemplo, y mascando chicle. Muchísimo menos que uno esté en una prédica y con su teléfono escribiendo. Eso es una falta de respeto. Nunca, así hacemos eso, así nunca vamos a escuchar la voz del Señor. Hace mucho tiempo, en mi primera iglesia, como en el año 87, 88, recuerdo haber visto a un hermano que justo cuando empezaba la prédica, él abría su portafolios, que en esa época le llamábamos ataché, sacaba su chequera, una calculadora y a la hora de la prédica se ponía a conciliar sus cuentas. ¿Qué puede escuchar de parte de Dios a sus oídos si no está teniendo el debido respeto por escuchar su palabra, por poner atención, por aprender? Entonces se dan cuenta, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor es el respeto, es la reverencia, el respeto a su palabra, el respeto al mover del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo que Dios puso en el corazón, pero eso se corrompió. Así era al principio, el temor. Les anoté aquí en esta figura Proverbios 9:10 que dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Queremos ser sabios, necesitamos tener respeto a la palabra del Señor, respeto a la predicación de la palabra, respeto al mover del Espíritu Santo. Si hacemos eso, entonces estamos teniendo el principio de la sabiduría. Así es que el temor no era algo malo que Dios puso en los seres humanos, fue algo muy bueno porque era el principio de la sabiduría. El temor a Jehová era el principio, pero ya les dije, el temor no era un miedo enfermizo, no, era respeto, era la reverencia a la presencia del Señor. ¿Cómo se corrompió el temor? Vean, lo van a ver claro en este pasaje bíblico. Vean por favor en Génesis 3 del 6 al 10 que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el árbol del cual Dios le dijo que no, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ven que ahí desobedecieron. Entonces dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron, noten esto, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Eso lo hacía todos los días, lo hacía el Señor, llegaba para tener comunión con Adán y con Eva. Pero miren lo que pasó en esta ocasión después de que pecaron. De nuevo, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Hermanos, nunca se habían escondido, pero en esta ocasión se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Obviamente es porque ellos ya habían pecado. Pero noten lo que dice en el 9. Mas Jehová Dios, el hombre y la mujer se esconden, vean el amor de Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es lo que yo he aprendido el pastor Carlos. Hermanos, cuando Dios le preguntó a Adán y a Eva, Adán específicamente, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no supiera dónde estaba escondido, no es porque no supiera detrás de qué árbol estaba. No, está entablando la conversación y le está dando la oportunidad al hombre de que el hombre dijera, Señor, perdón, pequé, te fallé. Señor, comí del fruto que tú me dijiste que no. Miren que la primera pregunta que le hace al hombre es, ¿dónde estás tú? Si recuerdan cuál fue la segunda pregunta que le hizo al hombre, se la hizo a Caín después de que había matado a Abel. A Caín le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano?
Esa es la segunda pregunta que nos hace, ¿dónde está tu hermano? Y ya saben que ahí Caín contestó de manera con una gran falta de respeto. Le dice, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Las preguntas que Dios siempre nos va a hacer a nosotros es, ¿dónde estamos nosotros en Cristo? ¿Dónde está nuestra posición? ¿Cómo estamos nosotros en este día? ¿Estamos bien con el Señor? La pregunta, ¿dónde estás tú? Es, si hoy viniera el Señor por nosotros, ¿estamos listos para irnos? ¿O estamos cortos? ¿O no estamos dando la talla? ¿O no estamos en el lugar donde el Señor quiere que estemos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Le estás ayudando a que crezca? ¿Le estás ayudando a tu prójimo que se santifique? Ven qué preguntas más hermosas. Pero volviendo al tema, en el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y está subrayado, hermanos, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amados hermanos, el miedo es producto del pecado. Se dan cuenta que el temor reverente, el temor santo, se convirtió en un temor impío, se convirtió en miedo porque entró el pecado al corazón del hombre. Quiero decírselos de esta manera, hermanos amados, si nosotros el día de hoy estamos teniendo algún temor, lo más seguro es que no nos estamos acercando lo suficiente a la presencia de Dios. Si hoy nosotros tenemos algún temor, lo vamos a mencionar más adelante, pero temor a la muerte, temor a la vejez, temor a la pobreza, temor a la crítica, lo más seguro es que hemos dejado de estar teniendo comunión con el Señor. Se los tengo que explicar de esta manera. Hermanos amados, el hombre entre más se acerca a Dios en oración, en el estudio de su palabra, en el ayuno, más se le disipan, se le desaparecen los temores. Pero el hombre, entre más se aleja de Dios, de la oración, del estudio de la palabra, más se llena de temores. Si usted tiene temor al futuro, lo más probable es que usted se ha alejado del Señor en oración. Se los voy a explicar de esa manera, que es como me espero darme a entender. Cuando estaba de novio con Flori, nosotros íbamos a la iglesia con la persona que ahora es mi esposa, íbamos para un servicio de oración y en el camino nos asaltaron. Cuando llegamos a la iglesia, gracias a Dios no nos hicieron nada, pero nos robaron nuestras pertenencias. Nos manejábamos en bus a pie en esa época. Después del servicio, el pastor Carlos, muy lindo, muy fino, oró por nosotros y bueno, salimos del servicio. Pero los días siguientes y las semanas siguientes yo me quedé con un temor, hermanos, viendo hacia todos lados, porque sentía como que me iban a asaltar. Me había quedado ese temorcito. Creo que como al mes yo le pedí consejería al pastor Carlos. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de pedirle consejería, es un privilegio pedirle algún consejo. El hermano Carlos nunca le va a decir lo que uno está esperando. Yo me recuerdo que yo llegué con él y le dije, mira, ¿te acordás que hace unas semanas nos asaltaron? Pues yo te quiero contar que me quedó temor y yo cuando salgo estoy viendo para todos lados y siento que me van a asaltar y miro sombras y miro esto y miro lo otro. Pues era normal, nos habían correteado y nos habían quitado la ropa que se podían llevar, más el dinero y etcétera, etcétera. Y el pastor Carlos, después de que yo le conté, le dije, ¿podías orar por mí para que se vaya el temor? Y él muy lindo me dice, mira, me dijo, yo puedo orar por ti, pero antes de orar yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estás en tu relación con Dios en la oración? Y yo, oh. Y digo, pues mira, pastor, lo que pasa es que últimamente he tenido mucho trabajo y no he podido orar lo suficiente, ¿ok? ¿Y cómo está tu conocimiento y tu interacción con el Señor y tu relación con el estudio de la palabra? Ay, pues pastor, exactamente por la misma razón de lo que te comenté hace un momento, yo no he podido estar leyendo la Biblia. Entonces me dijo él, mira, me dijo, tu temor no es por el asalto que sufriste. Tu temor, me dijo, es porque has estado lejos de la presencia del Señor. Y ahí me lo explicó este principio que les estoy compartiendo yo. Eso fue como en el año 94, hermanos. Y ahí me dijo, el hombre entre más se acerca a Dios, más se le quitan los temores, porque la Biblia dice, y lo vamos a ver más adelante, el perfecto amor, que es el Señor Jesús, el perfecto amor echa fuera el temor. Si nos acercamos al perfecto amor, no dijo, eso nos echa fuera el temor. Si nos alejamos del perfecto amor, entonces nos llenamos de temores. Ven, hermanos, claramente en este pasaje
cómo el corazón de Adán y Eva se llenó de temor, de miedo, cuando habían pecado, se alejaron de Dios. Entonces ahí se corrompió el temor santo. ¿Hasta dónde se corrompió? Esto lo tomé del libro de la doctora Hicks, hermanos. En la primera parte, esta primera parte la tomé del libro de los doctores que son pastores. Esta última parte que está aquí, sí la tomé del libro de la doctora Hicks, Los miedos relacionales. Les borro para no confundir. ¿Cómo se corrompió el temor? Pasó de ser el miedo impío, temor impío, como le llama la doctora Hicks, o miedo, como le llaman los psicólogos y los profesionales, pasó de ser miedo a las fobias. Yo les voy a dar las definiciones en breve. De las fobias pasó a las ansiedades. De las ansiedades pasó a los ataques de pánico. Y de los ataques de pánico llegó a los miedos relacionales. ¿Cuáles son los 7 miedos relacionales? El temor a la pobreza. Ay, perdón, aquí puse temor. Es temor a la vejez, temor a la crítica, temor a la pérdida de amor, temor a sufrir enfermedades, temor a la muerte y temor al fracaso. Esos son los 7 temores básicos del hombre. Eso está en el libro de la doctora Hicks. Si lo recuerdo al final del estudio, les envío el link por si quieren comprar el libro de manera digital. Esta es la forma, hermanos, como se corrompió el temor. De un temor reverente pasó a ser un temor impío, a un miedo. Luego a las fobias, a la ansiedad, a los ataques de pánico y luego los miedos relacionales. Les voy a dar las definiciones, qué es el miedo o el temor impío. Realmente es lo que le dije, los profesionales le llaman miedo. Dice es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Vean qué cosa más interesante, porque puede ser un riesgo o un daño que sí es real o es imaginario. Vamos a ver que cuando el temor o el miedo impío se corrompe, hay muchas cosas que suceden de manera imaginaria. Yo se los voy a contar. Y también les tengo que decir, existe algo que se llama espíritu de temor. Si lo recuerdo, cuando hablemos de las fobias, les voy a contar algo que también me sucedió a mí. Así es que, hermanos, el temor impío es el miedo, que es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. El miedo es una emoción que pone a la persona, dice, en modo de autoprotección. Y a veces la autoprotección es que la gente se paraliza porque se está protegiendo y no sabe qué hacer. Número 3 dice, la mayoría de las veces los miedos están relacionados con lo que una persona considera una amenaza para su seguridad. Puede que tenga miedo de perder su empleo, que le entren a robar en casa o tener un conflicto en una relación personal. Esos son temores. Hay gente, he sabido de gente que no sale de su casa porque tiene el temor de que se van a entrar los ladrones. Hermanos, el temor siempre nos paraliza. El temor son como cadenas que nos esclavizan, no nos dejan avanzar, no nos permiten cumplir con el propósito de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. El temor son unas cadenas invisibles que no nos permiten avanzar. Y el trabajo principal es que no cumplamos con el propósito del Señor. Entró el temor a nuestra vida. Así es que esa es la primera etapa que hablamos. ¿Cómo se corrompió? Bueno, se corrompió al temor impío. Eso es. Ahora veamos lo que significan y qué son las fobias. Dice, hermanos, las fobias son miedos a cosas concretas. En breve les doy unos ejemplos. Las fobias son miedos desproporcionados respecto al objeto, la situación o la actividad a la que se teme. Hermanos, la fobia es un miedo demasiado grande para la causa que lo está provocando. Eso tienen que entenderlo. Yo les voy a contar un ejemplo. Aquí menciona, por ejemplo, alguien puede tener miedo a las arañas. Pues está bien si les tiene miedo a las arañas, ¿verdad? Pero mire, dice, una persona manifiesta una fobia cuando ve una araña pequeña en el techo de una habitación y se niega a volver a entrar en ella porque vio una pequeña araña en el techo. Si notan, ese ya es un temor demasiado grande, es un miedo grande y la causa es pequeña. Esto es desproporcional. Y muchas veces, le tengo que decir, muchas veces obedece a algo de tipo espiritual.
Le puse algunas definiciones al lado derecho. Estas son, mire, unas fobias específicas. Miedo a los animales, a los objetos. Hay personas que le tienen miedo a los transportes. Hay gente que no puede volar en un avión, le tiene pavor a subirse a un avión, a los transportes. Hay gente que le tiene miedo a los lugares cerrados. Está en un lugar cerrado y siente que hasta les falta la respiración. Hay gente que le tiene miedo al agua. No pueden ver el agua. No digo el agua en un vaso, no digo el agua en una piscina o en el mar o en un río y tienen un gran temor. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, no puede dormir con la luz apagada y tienen que dejar un foquito y así eran cuando eran bebés y así son ya de abuelitos, porque ahí hay una fobia que se le llama específica. Hay otro tipo de fobia, esta sería la segunda, la primera. La segunda es lo que le llaman la fobia social, miedo a ser juzgado. Hay gente que le tiene miedo a la crítica. Hay gente que no hace nada porque tiene temor a que le critiquen. Dice, miedo a ser juzgado en situaciones sociales como hablar en público o en los exámenes. Hay gente que si se para delante del público y se le olvida todo lo que tenía que decir. Hay otro tipo de fobias que se llaman agorafobia, miedo a espacios descubiertos. Hay personas que tienen miedos a lugares estrechos y otros a lugares descubiertos. Eso se llama agorafobia, dice miedo a espacios descubiertos, a multitudes o situaciones difíciles de escapar. Yo les quiero contar en esto. Esto el Señor fue muy lindo conmigo y lo trató recién yo llegado a la iglesia, que fue en el año 87. Yo llegué en el año 87 a la iglesia y me recuerdo que al poquito tiempo me quitaron el empleo, me despidieron. Entonces yo aprovechaba para asistir a todas las actividades de la iglesia, incluyendo a las reuniones de mujeres. Aún a las reuniones de mujeres yo iba y me quedaba atrás en el salón. No participaba, pero me quedaba escuchando. Total, decía yo, la prédica me puede servir a mí. En una de las reuniones de mujeres, que fue en horas hábiles, ¿verdad? Porque las hermanas, gracias a Dios por el trabajo en casa, les permite asistir. Pues yo me recuerdo que asistí y vinieron unos hermanos extranjeros de Estados Unidos, vinieron, eran norteamericanos, pero su apellido era parecía latino. Eran apellido Lacuate, ese es el apellido Lacuate, nunca se me olvida, en el año 87, y ellos hablaron precisamente de los miedos y hablaron que muchos de los temores eran de tipo espiritual. Y entonces después de que terminó la predicación, ellos pidieron que hiciéramos una cola, todas las personas que tuviéramos algún miedo a algo. Y cuando él estaba, los dos, porque eran hermanos, cuando los dos estaban predicando, yo reaccioné y recordé que yo tenía dos miedos exagerados. Les tengo que contar. El primero era que cuando yo me duchaba, cuando me estaba bañando y ponía jabón o champú en mi cabeza y me lo quitaba, no podía cerrar mis ojos, porque yo todo el tiempo tenía mis ojos abiertos viendo hacia la reposadera de la ducha, del baño, todo el tiempo. Nunca recordé ni entendí por qué. Y la otra era pararme enfrente de gente a hablar. Yo sudaba y eso me paralizaba. Entonces los hermanos dijeron que hiciéramos una cola y me recuerdo que yo iba en mi cola, iba diciéndole, Señor, ayúdame. Señor, ¿dónde empezó esto? ¿Dónde empezó esto? Y recordé que cuando tenía como unos 6 años más o menos, viví en provincia, aquí en Guatemala, viví en una provincia y entonces pues mi familia era de escasos recursos y rentaban unos cuartitos, no eran ni siquiera apartamentos, rentaban unos cuartitos de madera, pero el baño era comunal, pero que quedaba lejísimos, entre, aquí decimos grama, no sé cómo pueden decir en otros países, monte o zacate, pero bueno, eso estaba crecido y era de madera vieja. Pues en una de las tantas ocasiones que yo me fui a bañar, pero eso lo recordé haciendo mi cola, yo pidiéndole, Señor, Señor, porque yo le tengo miedo a la ducha, porque tengo miedo y siempre miro la reposadera. Y cuando estaba en mi colita, el Señor me recordó que una de esas tantas veces yo me fui a bañar, pero sin querer, yo moví una lámina que estaba en el baño y lo que encontré es que habían sapos y ranas. Yo tuve un gran temor y me fui corriendo hacia mi casa y la persona con la que me crié me obligó a bañarme. Entonces yo todo el tiempo me bañé, pero me bañé como de lado, viendo que no se fueran a saltar las ranas y los sapos. Y ahí había entrado un temor y yo no lo recordaba hasta que lo oré. Y cuando yo lo oré,
Y llegué a la fila, les conté a los hermanos, ellos oraron y reprendieron el temor que entró en ese momento, clamaron la sangre de Jesús en el momento que ese temor entró en mi vida. Y hermanos, ese temor se desapareció en el año 87 y lo había tenido desde el año 87. Yo tenía 21 años y eso pasó cuando tenía como 6. ¿Se imaginan? Eso pasó por lo menos 15, 14 años. Y el otro temor que tenía era a pararme enfrente de la gente y hablar en público. Y también se los hice saber. Pero en el camino, en mi colita, el Señor me recordó que cuando estaba en primero primaria, que no debía estar en ese grado porque todavía tenía 5 años y aquí en Guatemala se entra de 6, pero a mí me mandaron de oyente. Los niños sabían que yo tenía temor y me molestaban y me ponían al frente como que yo tenía que hablar porque a mí eso me daba miedo. Entonces ahí había entrado ese temor también. Los hermanos oraron por mí y fue una cosa muy linda porque me dijeron, el enemigo sabe que Dios te quiere usar hablándole a la gente y el enemigo lo sabe, entonces llegó antes para meterte esa clase de temor para que tú no cumplas con el propósito del Señor. Ahora que el tiempo ha pasado y que tengo el privilegio de hablar delante de tantas personas, yo me doy cuenta y digo, ellos tenían razón. El enemigo sabía que había un propósito de parte del Señor y el enemigo llegó antes sembrando un temor pensando que ese propósito no se iba a cumplir. Por la misericordia del Señor, pues oraron y yo fui liberado de ese tipo de fobias. Entonces yo les cuento las historias porque así me doy a entender y les explico. Si ustedes tienen alguna fobia, oren y pregúntenle al Señor, Señor, porque esto es desmedido. La reacción, el temor es desmedido con relación a la causa. Entonces tiene que ser de tipo espiritual. Como les expliqué una vez, el pastor Carlos me dijo, cuando la reacción al enojo es de este tamaño y la causa es de este tamaño, esto tiene que ser espiritual, porque no tiene la misma proporción, no tiene la misma medida. Es exactamente igual con las fobias, hermanos. Entonces, es algo que tenemos que buscar al Señor, porque el Señor dijo, no les he dado un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Noten que dice, no les he dado un espíritu. Entonces, muchas veces en los miedos se puede posicionar un espíritu también. Inciso C, ansiedad. Dice, la ansiedad es un estado de miedo constante, acompañado de una sensación de inquietud, temor o preocupación. La persona puede no ser consciente de qué provoca ese temor. Hermanos, cuando hay ansiedad, aquí me dice, va acompañado de una sensación de inquietud, temor y preocupación. Siempre han dicho que la ansiedad y la preocupación son sinónimos. La ansiedad es un temor al futuro. La preocupación es un temor al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a suceder? ¿Y si me pasa tal cosa? ¿Y si me pasa tal otra cosa? Y hermanos, nosotros vamos a ver más adelante cómo podemos vencer todo tipo de temor. Así es que en el punto 2 dice, los síntomas de la ansiedad pueden incluir incapacidad para relajarse, sensación de tensión, ritmo cardíaco acelerado, sequedad bucal, hipertensión, hipervigilancia o sensación de debilidad, sudoración excesiva, sensación de sudor frío, anticipación constante de problemas y una sensación permanente de incomodidad. Noten anticipación constante de problemas. Nos estamos anticipando. Hay cosas que todavía no están sucediendo, pero en nuestra mente ya sucedieron. Es que va a pasar tal cosa. Voy a ir al doctor y en esta operación no les ha pasado, me voy a morir. No voy a salir de la operación. Cuando estábamos en la época del COVID, recuerdan que cuando uno medio tosía, yo si ya tengo COVID, me voy a morir y estamos anticipándonos a problemas que todavía no están pasando, no están sucediendo. Eso es la ansiedad, pero este ya es un temor mucho más grande que los anteriores, porque las fobias es cuando le tenemos temor, por ejemplo, a un objeto o a un animal y lo vemos. No, la ansiedad ya es un estado constante, pensando en el futuro. Pero si pasa tal cosa, y si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Y quién los va a cuidar? Pero si están chiquitos, el papá ya no vive conmigo, no se ha hecho cargo, y entonces, y uno no se está muriendo, pero uno ya está anticipándose al futuro. Vamos con el inciso D, que serían los ataques de pánico. En consejería he tenido personas con ataques de pánico, con permiso. ¿Qué son los ataques de pánico? Dice, los ataques de pánico son reacciones de temor repentinas, aplastantes, con la sensación de una catástrofe inminente. Esta es la gente que se queda paralizada.
La gente con ataques de pánico no salen de su casa por muchos días y semanas. La gente se queda paralizada porque cree que al salir le va a pasar algo, le va a suceder algo. Supe de una mujer que salió, creo que el día de un cumpleaños de su mejor amiga, y no me recuerdo cuál fue la segunda vez que salió en muchos años de su casa. ¿Por qué? Porque padecía de ataque de pánico. Punto 2. Durante un ataque de pánico, la persona siente que no tiene el control. Los síntomas incluyen verse paralizado por una respuesta de lucha o huida, respiración entrecortada, ritmo cardíaco acelerado, sudoración, se parece un poco al anterior, un poco, pero aquí todavía tiene otros ingredientes. Sudoración, mareo, náuseas, diarrea, pitidos en los oídos, sensación de ahogo, vértigo y reclusión en el lugar por miedo a padecer otro ataque. Yo atendí a una persona en el extranjero por teléfono y no salía de su casa. Un gran profesional, pero no salía de su casa porque tenía miedo a padecer otro ataque de pánico. Y si es que si me pasa en la calle, me voy a quedar paralizado a media calle. Punto número 3. Por lo general, la persona no tiene una idea clara de qué provocó la reacción y tiene miedo de padecer otro episodio. Esto es bien común. La gente con ataque de pánico le tiene miedo a volver a padecer otro ataque de pánico. Ese es el temor. No parece una cosa específica como la fobia. No, este es, tengo temor a padecer otro ataque de pánico. Y por último, dice, la persona puede llegar a sentir que se está volviendo loca o que padece un ataque al corazón. En la figura de aquí de la derecha les puse, hermanos, cuál es el proceso del ataque de pánico. Empieza con la ansiedad. Por eso la ansiedad era en el inciso C. Y se parece bastante al ataque de pánico porque empieza con una ansiedad. Y si la ansiedad crece o se extiende, se convierte en un ataque de pánico. En el ataque de pánico, la persona tiene miedo a padecer otro ataque. Y entonces eso le provoca más ansiedad. Entonces eso le provoca un nuevo ataque de pánico. Entonces eso le provoca más miedo. Y así es una espiral que va creciendo y va creciendo. Eso se necesita cortar de raíz. Y les voy a, después, al final, ya casi finalizando el estudio, les voy a decir cómo es que nosotros podemos ser libres del ataque de pánico, que fue la administración que hice con la persona que estábamos hablando en el extranjero, que estaba en medio de un ataque de pánico. Pero hermanos, todo esto sigue siendo el temor corrupto. Todo esto sigue siendo el temor que se destrozó en nuestro corazón y se convirtió en algo malo. Cuando el pecado llegó al ser humano, en todo esto fue que se convirtió el temor reverente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, se convirtió en todo esto una vez que llegó el pecado. Y cuando nosotros nos alejamos del Señor Jesús, entonces nos llenamos de toda clase de temores. Yo en la iglesia no conozco a nadie en nuestra congregación, gracias a Dios, no conozco a nadie que haya sufrido ataques de pánico. No es por nada, no estoy hablando que estamos en la iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta no existe. Pero si ustedes notan, nosotros el énfasis en la iglesia es crezca espiritualmente, conozca al Señor Jesús, tenga una relación de amor con el Señor. Hay lugares donde no les están predicando precisamente tener una relación de amor con el Señor, y yo ahí sí he visto que sufren de clases de miedos como este tipo. Entonces yo digo, sí, están en la iglesia, pero eso no significa que eso no significa que están en la presencia del Señor. Entonces se los menciono desde ya porque, hermanos, el secreto para liberarnos de todo tipo de temor, ya sea temor, ansiedad, pánico, fobia, eh, es acercarse a la presencia del Señor en oración. Hermanos, hay un bien cuando nos acercamos, hay un bien cuando oramos, hay un bien cuando leemos la Biblia, hay un bien cuando practicamos los mandamientos del Señor. El Señor dijo, aquí les pongo la vida y la muerte, dijo. Si ustedes cumplen mis mandamientos, tendrán estas bendiciones. Y si se olvidan de mis mandamientos, tendrán estas maldiciones. Bueno, alejarse del Señor es una maldición. Y ahí es donde nos vamos llenando de todo tipo de temores. Estos son los miedos relacionales. Yo no me voy a detener ahora en esto porque ya los estudiamos en este estudio bíblico en Zoom hace como unos años, creo yo.
Si me recuerdo, les buscaré el link por si lo quieren estudiar. Ahí estudiamos cada uno de estos 7 temores en detalle. Entonces yo ahora solo se los menciono. ¿Qué son los miedos relacionales? Dice, existen 7 temores básicos que experimentan las personas y que pueden afectar a nuestra calidad de vida. La doctora Hicks mencionaba que el primer temor era el temor a la pobreza. Y ella también explica en su libro, recomiendo que lo compren, cómo vencer el temor a la pobreza. Y la relación está en Filipenses, donde habla de la humillación del Señor Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios, que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esos son 7 grados descendentes que tomó el Señor Jesús voluntariamente para liberarnos a nosotros de los temores. Se los súper, hiper, mega recomiendo. Compren el libro y lean el libro. Y si no, busquen las enseñanzas en nuestra página de YouTube. Y si no, yo, Dios mediante, se las envío. Pero el primer temor es el temor a la pobreza. El segundo temor es el temor a la vejez o a la pérdida del poder de independencia. La gente cuando se jubila a veces se deprime porque ya no hace nada, ya no es independiente como antes. Eso le pasa a la gente cuando va avanzando en la edad, el temor a la vejez. Número 3, la doctora Hicks hablaba, el temor a la crítica, cuando alguien le critica. Y miren, hermanos, ¿qué hacer para que no lo critiquen? No haga nada. Si usted no hace nada, nunca lo van a criticar. Bueno, tal vez algún día lo critican, no hace nada. Pero si usted no hace nada, no lo critican. ¿Por qué lo critican? Porque hace cosas. ¿Cuándo es que se gasta más un lápiz? ¿Cuándo se usa más? Bueno, si usted está trabajando, si usted está haciendo, si usted está participando en la obra del Señor, sepa que va a tener que enfrentar la crítica. Siempre va a haber alguien que le va a hablar mal de usted, porque está haciendo, porque está actuando, porque está ayudando, etcétera, etcétera. El cuarto temor, decía ella, temor a la pérdida del amor. El quinto, temor a sufrir enfermedades. Hay gente que le tiene un temor a sufrir una enfermedad. 6, temor a la muerte. 7, temor al fracaso. Estos son los 7 temores básicos del hombre, hermanos. Y como les digo, la doctora lo describe perfectamente bien y menciona todos los 7 pasos descendentes que ocupó el Señor Jesucristo para podernos salvar y rescatar, no solo de la paga del pecado, no solo nos dio la salvación, sino que también nos libra de los temores básicos del hombre. Estos son los miedos relacionales. Quiero que vean esto que es importante, hermanos. El temor contradice la palabra de Dios. Y vamos a ver 5 formas, hermanos, 5 formas, de acuerdo a la Biblia, cómo el temor contradice la palabra del Señor. Por favor, lean conmigo 2 Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios, note, espíritu, ve que es un espíritu, espíritu de cobardía. Hay otras versiones que dicen espíritu de temor, espíritu de miedo, porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo, espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso les dije, hermanos, aquí en la Biblia lo está diciendo claramente, muchas veces el temor es un espíritu. Muchas veces se apodera, abrimos nuestro corazón, nos alejamos del Señor, nos salimos de la cobertura del Señor. Diga que el Señor Jesús es como un paraguas que nos protege y nosotros nos salimos de su cobertura porque nos salimos de su presencia, entonces nos alcanzan los dardos del enemigo. Por eso dice aquí, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, un espíritu de temor. Estos son las 5 formas, estas son las 5 formas de cómo, hermanos, el temor contradice la palabra del Señor. Número 1 dice, el temor ignora el plan de Dios. Vamos a leer un pasaje, yo se lo fui cortando para que vayamos entendiendo qué está afectando, pero este es el pasaje cuando fueron los 12 espías a ver la tierra prometida y trajeron un reporte, trajeron unas uvas que entre dos traían un racimo de uvas, hermano, se puede imaginar el tamaño de cada uva. Alguien por ahí dijo, de cada uva salía una botella de vino. Probablemente, hermano, porque entre 2 personas traían un gran racimo de uvas. Pero los espías, 10 espías vinieron diciendo, pero en esa tierra había gigantes y nosotros éramos como langostas delante de ellos. No podemos ir y conquistar esa tierra. Solo Josué y Caleb dieron un buen reporte. De ahí los 10 espías dieron un mal reporte. Leamos la historia.
En Deuteronomio 1 del 19 al 21 dice, y salido de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová vuestro Dios nos da. Aquí está hablando Moisés. Versículo 21, le subrayé, dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Hermanos, Dios ya le había hablado al pueblo de Israel y le dijo que les iba a dar esa tierra. La idea de ir a espiar la tierra no fue de Dios, la idea fue de ellos. Ellos fueron a espiar la tierra. No había necesidad de irla a ver, tenía que haber cumplido con el mandamiento del Señor. Hermanos, si Dios dice que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. No tenemos por qué dudar. Yo lo entiendo, hermanos, y sé que todos somos seres humanos y que estamos sujetos a temores de este tipo. Les quiero contar también. Ya saben que uno de nuestros hijos, cuando nació, nació con muchas complicaciones y estuvo 38 días en el intensivo del hospital. Y mientras el tiempo avanzaba y no veíamos que Marcos pudiera salir y no sabíamos si él iba a vivir y estaba, yo tenía un gran temor, yo tenía temor de que mi hijo iba a morir, ese era el temor que yo tenía. Yo tenía temor de que mi hijo iba a morir y yo había olvidado la palabra de Dios. Cuando yo estaba orando por mi esposa, que yo no le conté a nadie, solo le conté al pastor Carlos y tenía meses de estar orando para saber si era la voluntad de Dios que yo me casara con ella, no solo que fuéramos novios, no, sino que me casara. Dios me había confirmado su voluntad a través de un hermano precioso. Dios le dio una visión. En primer lugar, le dio una visión donde yo estaba en la casa del hermano predicando y mi esposa me estaba sosteniendo la Biblia. Él me dijo el sueño, la visión y me dijo, y la persona que te estaba sosteniendo la Biblia era Flori. Y la segunda visión que Dios le dio acerca de mi familia era que vio cuando el sol empezaba a salir en unos prados preciosos, en unos montes hermosos, iban dos elefantes adultos, uno detrás del otro, y atrás iban dos elefantitos. Y el hermano me dijo, dice el Señor que esa es tu familia. Dice que vas a tener dos hijos y yo le pregunté, me dijo el hermano, ¿qué significan los elefantes? Y el Señor me dijo que el elefante es un animal de trabajo. Así es que a su tiempo, me dijo, dice el Señor, que los va a llamar a trabajar en la obra a tiempo completo. Eso yo ya lo sabía y lo había creído. Pero cuando mi hijo estuvo en el hospital, olvidé la palabra del Señor. Sufrí pensando que mi hijo se iba a morir. Después, cuando ya salió y gracias a Dios quedó bien, y yo recordé la palabra, dije, yo sufrí por gusto, porque Dios me había dicho que yo iba a tener dos hijos. Y dos hijos son los que tengo ahora. Entonces, ven, hermanos, que eso sí nos puede suceder. Ignoramos el plan de Dios. Dios les había dicho a ellos que iban a llegar a la tierra prometida y que iban a tomar posesión de ella. Y a ellos el temor hizo que se les olvidara, como a su servidor. A mí también se me olvidó por temor. Así es que ven, hermanos, el temor ignora el plan de Dios. Por eso constantemente debemos estar estudiando la palabra del Señor y recordando sus promesas, porque Dios es bueno y es bueno en gran manera. No ignoremos el plan de Dios. Les quiero contar otro temor que tuve mucho tiempo atrás. De repente, un día me vino un temor y yo me quedé pensando, ¿y qué va a pasar el día si yo muero? ¿Y si muere mi esposa, quién va a cuidar a nuestros hijos? Ambos padecen de enfermedades de por vida y necesitan ayuda, necesitan apoyo. ¿Qué va a pasar con ellos si nosotros morimos? Y yo estuve preocupado un día entero. Entiendo que fue un espíritu porque vino del aire. Yo no estaba preocupado y me empecé a preocupar. Y pasé un día preocupado. ¿Y si yo me muero? ¿Y si se muere mi esposa, qué va a pasar con mis hijos? Hasta que me tuve que ir a orar y le dije, Señor, ayúdame con este temor, porque esto no proviene de ti. Y entonces orando el Señor me dijo, ¿cuál es tu temor? ¿Quién ama más a tus hijos, tú o yo? Yo le dije, tú, Señor. Y luego me preguntó, ¿y quién cuida mejor a tus hijos, tú o yo? Yo tuve que decirle, no, tú, Señor. Entonces, ¿de qué te preocupas? Y le dije, sí, Señor, tú tienes razón. No tengo por qué estar preocupado. Nada malo le va a pasar a mis hijos porque tú los cuidas. Tú eres bueno. Entonces, hermanos, el temor hace que ignoremos el plan de Dios. No tengamos temor, tengamos fe, tengamos confianza en la palabra del Señor.
La segunda manera, como el temor viene en contra de la palabra del Señor, hermanos, es que el temor distorsiona los propósitos de Dios. Estábamos en Deuteronomio aquí, leímos del 1:19 al 21 y ahora nos vamos a saltar al 27. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, mire lo que dijo el pueblo, Dios les dijo, van a heredar la tierra, no teman, avancen. Y mire lo que dice la gente, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Hermanos, eso es cierto. Es cierto que Dios aborrecía al pueblo de Israel. No, los libró con mano poderosa. Les dio 10 plagas para vencer a los egipcios. Las plagas no les sirvieron a los egipcios, les sirvió a los israelitas para que su fe creciera, para que su fe aumentara. Y aquí dicen, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos. Ay, hermanos, era más fácil que se murieran en manos de los egipcios. ¿Para qué los va a sacar de Egipto, el gran camino, para que terminen muriendo en manos de otros enemigos? Era más fácil que se murieran en Egipto. Pero se dan cuenta cómo el temor distorsiona el propósito de Dios. Dios tiene un buen propósito para cada uno. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal. Así es que no desconfiemos de la buena bondad, de la buena voluntad del Señor. Dios no nos odia, Dios no nos aborrece, Dios nos ama. Hermanos amados, si el Padre dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitemos en esta vida? Si algo no tenemos es porque no lo necesitamos en este momento. Pero ven cómo el temor distorsiona el propósito de Dios. Tres, el temor desalienta al pueblo de Dios. Eso es lo que hace el temor, desalienta. Yo cuando estuve en mi tribulación con mi hijo estuve desalentado, lo entiendo, pero tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Deuteronomio 1:28 dice, leímos el 1:27, entonces ahora leemos el 1:28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ven que dice, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Hermanos, hay desaliento. Por eso les dije, el temor esclaviza. Yo sé lo que es temor. Yo viví algún tiempo en temor. El temor no nos deja avanzar. No logramos cumplir con los propósitos del Señor. El temor nos mantiene encadenados. No nos permite progresar espiritualmente. Por eso esta noche vamos a orar y vamos a pedir al Señor que disipe todo temor. Forma número 4. El temor no cree en las promesas de Dios. Vayámonos a Deuteronomio 1:29-33. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Les dijo, miren, Dios los ha amado como un padre ama a sus hijos, y así los ha traído. Pero noten en el 32, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Ya el Señor ya demostró que nos ama, ya demostró que Él es todopoderoso, ya demostró que Él es suficiente para derrotar a sus enemigos. Ya les demostró con las 10 plagas de Egipto que estuvieron a favor de ustedes. Ninguno de ustedes pereció en Egipto, solo los egipcios. Y todavía así no le van a creer a Dios. Versículo 32. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con la nube de día. Hermanos, el temor nos hace dudar de las promesas del Señor. Por eso el perfecto amor que es Jesús echa fuera el temor. Y número 5, el temor impide cumplir con la voluntad de Dios. Deuteronomio 1:34-36. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto a Caleb, hijo de Jefone, él la verá,
y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Hermanos, ven que el temor impide que cumplamos con la voluntad de Dios, porque ¿cuál era la voluntad de Dios? Llegar a la tierra prometida y tomar posesión. Pero ¿qué dijo el Señor en el versículo 35? No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, a los que temen les dice mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Hermanos, Dios no es malo, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Y si todo lo que hace es bueno, todo lo que viene a nuestra vida es bueno. No puede ser malo lo que viene a nuestra vida. Si algo malo viene, hermanos, entonces Dios dejaría de ser bueno. Todas las cosas ayudan a bien. Que a nuestros ojos nos parezca malo, esa es otra cosa. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Así es que, hermanos, ven, el temor nos impide cumplir con la voluntad de Dios. Pero ahora viene lo más importante y a esto necesito que le ponga atención. 4 pasos para que Jesús nos dé la victoria sobre el temor. 4 pasos. Número 1, tener una relación de amor con Dios. Eso se los vamos a repetir todo el tiempo, tener una relación. Si vamos a orar, si vamos a leer la Biblia, no lo hagamos como una disciplina, no lo hagamos por obligación, no, disfrutemos el tiempo en el que oramos, disfrutemos la presencia del Señor cuando estudiamos su palabra. Vean por favor lo que dice Primera de Juan 4:18. En el amor, ¿quién es el amor? Hermanos, es Jesús. La Biblia dice Dios es amor. Noten que no dice Dios tiene amor, no, 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 Dios es, esa es su naturaleza. Dios no tiene amor, no, Dios es amor. En el amor no hay temor, dice. En Jesús no hay temor, sino que el perfecto amor, que es Jesús, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, si estamos unidos al Señor en amor, no vamos a tener ningún temor. En la medida, ya le dije, que nos alejemos del verdadero amor, entonces nos vamos a ir llenando de temores, porque nos estamos alejando de la presencia del Señor. Si usted hoy tiene temor, el que sea, úselo como termómetro. Si hoy tiene algún temor, temor a morirse, temor a una enfermedad, lo que sea, eso quiere decir que no ha estado en la presencia del Señor. Acérquese en oración, acérquese y busque a Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El primer paso para echar fuera todos los temores es acérquese de nuevo al Señor en oración, en arrepentimiento, en alabanza, en el estudio de su palabra, en poner por obra sus mandamientos, en el ayuno. Acérquese al Señor y el Señor le va a disipar los temores. Número 2, hermanos, dice que debemos poner nuestros pensamientos en Jesús. Dejemos de estar pensando en cosas ansiosas que va a pasar y que si me muero y que si pierdo el trabajo y que si me despiden y que ahora que cambió el gobierno y que está deportando y todas esas cosas, estamos pensando mal. Mire lo que dice Isaías 26:3 al 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere. En ti persevere es que insiste en pensar en ti, insiste en pensar en tu palabra, insiste en meditar. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que en su ley medita, piensa de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. La verdadera prosperidad no viene por dar dinero para recibir dinero. Hermanos, tener dinero material, eso no es prosperidad. No, la verdadera prosperidad es avanzar espiritualmente, crecer espiritualmente. Y la verdadera prosperidad viene por meditar en la palabra del Señor, por pensar en Jesús. Entonces mire lo que dice en el versículo 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Leámoslo de nuevo juntos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, o sea, siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Leamos Filipenses 4 del 8 al 9, habla de tener nuestros pensamientos en Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
Jesús, todo lo honesto, Jesús, todo lo justo, Jesús, todo lo puro, Jesús, todo lo amable, Jesús, todo lo que es de buen nombre, Jesús. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, el único que es verdadero, el único que es honesto, el único que es justo, el único que es puro, el único que es amable, el único que es de buen nombre, el único que tiene virtud y digno de alabanza, es el Señor Jesús. En esto pensad, dice. 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz, otra vez, estará con vosotros. Tú guardarás en completa paz. Deje de estar preocupado y tenga la paz del Señor, meditando en su palabra, pensando en el Señor. Hermanos amados, ¿cómo sacamos un mal pensamiento de nuestra mente? Trayendo un buen pensamiento. No podemos tener dos pensamientos distintos al mismo tiempo en la cabeza. No podemos tener dos pensamientos diferentes al mismo tiempo en la mente. Para sacar un mal pensamiento, solo hay que meter un buen pensamiento y el otro pensamiento se tiene que ir. Si usted está preocupado, empiece a recitar la palabra de Dios, pero en su mente, no con su boca. Empiece a cantar un canto, una alabanza que le bendiga, cántela con su mente. Recuérdese del día en el que usted fue salvo, cómo lloró, cómo Dios lo tocó. Entonces ese pensamiento va a sacar un mal pensamiento. Llenemos nuestra cabeza de Jesús, no la llene de malas noticias, no la llene de películas, de series, no, llene su cabeza con la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Número uno, dijimos hermanos, tener una relación de amor con el Señor. Número dos, nuestra mente tiene que estar llena con Jesús. Número tres, hermanos, dice crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar más. Si hoy está leyendo la Biblia 15 minutos, propóngase 20 o 25 o 30, pero aumente el tiempo, mejore. Vea lo que dice segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice Pedro, antes bien creced en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gratitud. Vuélvase más agradecido. ¿Por qué está llenando su mente con preocupaciones? Porque no tiene gratitud. Solo vea todo lo que Dios le ha dado. No solo vea lo material, vea especialmente lo espiritual. El Señor le dio su sangre para salvarlo. El Señor le dio su palabra, le dio su Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo no le va a dar todo lo que usted necesite en esta vida si ya le dio lo más importante? La salvación no se podía comprar con nada y el Señor ya nos dio la salvación. Entonces, hermanos, debemos crecer en la gratitud. Señor, gracias por tu salvación. Gracias porque tú ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias porque tú sufriste los clavos en tus manos. Gracias porque tú sufriste los clavos en los pies, la lanza en tu costado, el látigo en tu espalda, la corona de espinas en tu cabeza. Señor, gracias por mi salvación. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. Señor, gracias. Crecer en la gracia es crecer en la gratitud. Vuélvase más agradecido cada día, pero no solo crezca en la gratitud, sino en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento? Estudiando la Biblia. Ahí es donde conocemos al Señor. Hermanos, la Biblia es la carta de amor que Dios nos envió. Es la carta donde lo vamos a conocer a Él como Él es. Así es que vayamos a la palabra del Señor y crezcamos. Entonces, de nuevo, paso número uno, tengamos una relación de amor. Llenemos nuestra mente con los pensamientos de Jesús. Crezcamos en el conocimiento de su palabra. Y hermanos, esto es importantísimo. No quite los ojos de Jesús, no ponga los ojos en las circunstancias. Si pone los ojos en las circunstancias, se va a hundir. Lea por favor conmigo Mateo 14 del 28 al 31. Este es un pasaje preciosísimo, hermanos, y nótelo bien, por favor, póngale atención. Este es el pasaje cuando Pedro sale y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo pueda caminar sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven, nótelo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oh, hermanos, qué milagro.
Además del Señor Jesús, el único ser humano que ha podido caminar sobre las aguas fue Pedro. Qué maravilloso, qué portentoso, qué gran milagro, qué maravilla. Vea el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Oh, mientras Pedro tenía los ojos puestos en Jesús, pudo salir de la barca y caminar sobre las aguas. Las aguas son los problemas, las dificultades, las circunstancias, lo que usted quiera. Problemas, tribulaciones, calamidades, eso representan las aguas. Y Pedro pudo caminar sobre los problemas y las dificultades todo el tiempo que estuvo viendo al Señor Jesús. Pero dejó de ver a Jesús y decidió ver la tormenta, vio los problemas, vio las dificultades, entonces empezó a hundirse. Por eso le digo, no esté escuchando noticias, esas cosas lo único que hacen es que lo abruman y en vez de poner sus ojos en la Biblia, está poniendo sus ojos en las malas noticias. Leamos lo que dice en el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Noten, hermanos, que lo que tuvo Pedro fue poca fe. Hermanos, así como la reverencia es el sentido del oído del Espíritu, la fe es el sentido del Espíritu, es la vista. La Biblia claramente dice que no caminamos por vista, sino por fe. Así es que el sentido de la vista de nuestro espíritu se llama fe, el sentido del oído de nuestro espíritu se llama reverencia, respeto. En este caso a Pedro lo que le faltó fue la fe, porque dejó de ver a Jesús y vio los problemas, vio las circunstancias. No puso sus ojos en Jesús, no puso sus ojos en la palabra del Señor. Dios le dijo en el versículo 29, y él le dijo, ven, Dios habló. Y si Dios habló, él tenía que cumplir con lo que Dios le dijo, pero dejó de confiar en la palabra del Señor porque puso sus ojos en las circunstancias y empezó a hundirse. Hermanos, ¿queremos nosotros vencer el temor? Quitemos los ojos de las circunstancias y pongamos los ojos en Jesús. Cuando yo tuve el temor porque pensé si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? Estaba poniendo mis ojos en las circunstancias, pero puse mis ojos en lo que el Señor me dijo. ¿Quién ama más a tus hijos, tú o yo? ¿Quién cuida mejor a tus hijos, tú o yo? Y en eso me afiancé en la palabra del Señor. Leamos, por favor, Hebreos 12:2, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ven que aquí se menciona la fe también? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, ¿queremos ser libres del temor? Dejemos de estar viendo las circunstancias y los problemas y las adversidades. Pongamos los ojos en Jesús, que es mayor que cualquier problema. La Biblia dice que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre de problema, sobre todo nombre de dificultad, sobre todo nombre de enfermedad, sobre todo nombre de escasez. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Así es que, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Recordemos, hermanos, los 4 pasos. Tener una relación de amor con Jesús, poner nuestros pensamientos en Jesús, crecer en el conocimiento de su palabra para que nos aumente la fe y poner los ojos en Jesucristo. Si hacemos eso, hermanos, nosotros vamos a ser libres del temor. Ahí donde están, yo les voy a invitar a orar y a pedirle perdón al Señor si hemos tenido algún temor, porque el temor es una desconfianza en contra de la palabra de Dios. El Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que les invito a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu bondad. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos recibido en esta noche, Señor.
que nos alienta, nos exhorta, Señor Jesús, nos encamina hacia tu palabra. Señor, en primer lugar, si hemos estado teniendo algún tipo de temor de los que estudiamos en esta noche, te pedimos perdón, porque eso significa que nos hemos alejado de tu presencia, que nos hemos apartado de la oración, que nos hemos apartado del estudio de tu palabra, que nos hemos apartado de estar meditando en tu palabra, Señor. Señor Jesús, perdónanos. Si hoy estamos viviendo alguna situación de temor, es porque nosotros nos hemos alejado de ti, Señor. Pero hoy te pedimos perdón y hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, confiadamente ante el trono de la gracia. Hoy nos volvemos en oración, en el estudio de tu palabra, Señor. Señor, atráenos con lazos de amor. Atráenos, Señor Jesús, con lazos de amor irrompibles, Señor. Atráenos, Señor, al cuarto de oración. Atráenos al estudio de tu palabra. Atráenos al ayuno. Atráenos a la oración. Atráenos a tu presencia, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Atráenos, que tu Santo Espíritu haga tu obra en nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor y tú eres el perfecto amor. Para disipa todo temor que hay en nosotros, Señor, en tu presencia. Señor, venimos a tu presencia hoy en humildad a decirte, Señor, sí queremos estar en tu presencia, sí queremos vivir en tu presencia, que podamos decir, Señor Jesús, como el profeta dijo, en cuya presencia yo estoy. Queremos estar en tu presencia, Señor, en tu presencia todo el tiempo, Señor. Orabacoya, shibribicaya, biribicaya, 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 biribicaya. Señor, acércanos a ti, que podamos decir como el siervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. Señor, te necesito, Señor, yo sin ti no soy nada, Señor, sin ti no puedo hacer nada, sin ti no valgo nada, Señor. Fuera de ti no quiero nada, Señor. Yo te necesito a ti, quiero tu presencia, quiero estar en tu presencia todo el tiempo, Señor. Ora vasaya, shibribikaya, biribikaya. Toca mi corazón de piedra y destrúyelo, Señor Jesús. Ven y dame un corazón nuevo, Señor. Implanta un nuevo corazón en mi ser, Señor. Orabasoya, shibribikaya, biribikaya, biribikaya, biribikaya. Libérame de todo temor. Y si el día de hoy yo tengo alguna fobia, Señor, muéstrame dónde entró ese temor en mi corazón. Muéstrame dónde entró ese miedo desmedido en mi corazón, Señor. Llévame en el Espíritu Santo a ese momento en el que entró ese temor, Señor. Tal vez fue en el vientre de mi madre, tal vez fue en mi niñez, en mi adolescencia, Señor. Muéstrame dónde entró esa fobia, Señor, y libérame, Señor, libérame, libérame, libérame para que pueda cumplir con tus propósitos eternos, Señor. Rompe con la cadena del temor, rompe con el lazo del miedo, Señor, el lazo del cazador, rómpelo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Yo clamo tu preciosa sangre sobre todo espíritu de temor que hay en mi vida. Yo vengo reprendiendo tu espíritu de temor y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, tú no tienes ni parte ni suerte en mi vida. Te reprendo, ato y ligo al hombre fuerte que se mueve en mi vida y lo echo fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de temor, todo temor de cualquier tipo, yo lo ato, lo ligo y lo echo fuera en mi vida y me proclamo, me declaro libre en el nombre de Jesús, libre para amar a Cristo, libre para servirlo, libre de toda cadena de temor en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo confieso que soy un siervo del Dios Altísimo, a quien amo y a quien sirvo. Bendito sea tu santo nombre y te doy gracias por esta noche, gracias por esta enseñanza. Ayúdame a practicarla, a vivirla y a estar en tu presencia por siempre. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Te amo, te alabo, te bendigo, Señor. Soy tuyo, te pertenezco, Señor, y te doy gracias porque tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Tú eres mi redentor, tú eres mi salvador. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Te alabo, te alabo, te alabo y te glorifico, Señor, y te doy gracias por tu liberación. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.